La potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Así hemos titulado este sermón en la mañana de hoy. Está ahí en la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1. Busquemos juntos allí. Colosenses 1, versículo 24 y leeremos hasta el 2, versículo 10. 1:24 a 2:10. Dice la Escritura. ¿Ya lo tienen? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a dar gracias. Te damos muchas gracias, Dios nuestro, por esta palabra tan profunda y tan maravillosa que nos es revelada aquí en el libro de Colosenses, Señor. Rogamos, oh Dios, que nosotros podamos entender espiritualmente y discernir espiritualmente, escudriñar espiritualmente tu Escritura, Señor, y poder ser enseñados por ella en esta mañana de domingo aquí en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros pueda salir de aquí lleno de tu palabra, conociendo la verdad que hoy quisiste, Padre, predicarnos, enseñarnos y sembrar, arraigar y cimentar en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Así dice Pablo en ese versículo 29. Estoy trabajando, dice él, por esto trabajo, luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Poder de Dios. La palabra poder aquí es una palabra griega que la palabra usted la conoce en el castellano porque se aplica a otra cosa. La palabra es dinamita. Esa es la palabra griega de poder, que se traduce poder. Y que después, cuando los hombres inventaron la dinamita, que usted conoce como dinamita, pues tenía tanto poder que le pusieron dinamita. Pero la palabra esta, dinamita, que es un poder muy grande. Es un poder muy grande. Un poder verdaderamente asombroso. Así que Pablo dice que actúa poderosamente, que actúa con poder en mí. Se refiere a eso. La palabra dice allí que luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Y nosotros encontramos en la Biblia
que eso no es otra cosa que el Espíritu Santo en nosotros. Porque la Biblia dice que Jesucristo le dijo a sus apóstoles allí el día que ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, recibiréis dinamita cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos sobre la iglesia, en la iglesia el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, así que nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Recibimos poder cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo la fe en Jesucristo, recibimos el don de Dios del Espíritu Santo. Somos templo, tenemos llenura, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y nosotros tenemos un poder tremendo, hermano. Hay una potencia de Dios que actúa poderosamente en ti, en nosotros, una potencia de Dios. Pablo dice que él ha sido hecho ministro y que para hacer ese ministerio contaba con esa potencia. Un versículo que no leímos es el 23, porque empezamos en el 24. Pero en el 23, cuando él dice allí que él está hablando de la esperanza y del evangelio, él dice del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él dice, yo fui hecho ministro del evangelio. Y usted lo sabe, Dios lo hizo un ministro del evangelio, un servidor, ministro del servidor, pero que ministra algo, que sirve a otros. Un servidor es una persona que hace algo por los demás, que sirve a los demás. Y en este caso, del evangelio, o sea, de las buenas nuevas, de la predicación, de la palabra de Dios, de que Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar. Después más adelante ya en el versículo 25, bueno, el 24 habla, me gozo de que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él habla el cuerpo de Dios, que es la iglesia, y dice, de la cual fui hecho ministro. También dice él, fui hecho ministro de la iglesia. Él es ministro del evangelio. O sea, una persona que sirve al evangelio de Jesucristo, a la buena nueva de la predicación. ¿A quién? A la iglesia. Así que es un ministro de la iglesia. Es un ministro de la iglesia. Y él ejerce ese ministerio con un poder que no es de él, sino que él trabaja y lucha conforme a la potencia de Dios que actúa poderosamente en él. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que Dios puso en las iglesias pastores, evangelistas, maestros. Dice la Biblia que Dios los puso para edificación de la iglesia y les ha dado un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio de Dios. A mí me dio el ministerio de la predicación de la palabra y del pastorado. A otro le da el ministerio de servir. A otro le da el ministerio de la fe. A otro, según el don, dice la Biblia, cada cual según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Porque los dones no se reciben para edificación personal, sino para edificación de la iglesia. Ninguna persona recibe un don de Dios para sí mismo, sino para darlo a otros. Y cuando lo da a otros, lo aprovecha a sí mismo. Y también se sirve del que Dios le dio a otros. Y así yo, por ejemplo, soy pastor. Y mi llamamiento es ministrar en la iglesia a ustedes. Y ejerzo mi ministerio a favor de ustedes. Pero ustedes ejercen ministerio a favor de mí. Los que tienen don de fe, que oran por mí, gracias. Oren por mí, si tienes el don de la fe. Si tienes el don de servir y me has servido, hermanos, me han servido, le doy gracias. Maestros me han enseñado. Todo lo que sé hasta hoy me lo han enseñado maestros. Maestros con el don de Dios para enseñar. Y han sido ministros para mí. He sido ministrado por ustedes y ustedes han sido ministrados por mí. Así, yo recibo un don de Dios para ustedes y ustedes reciben don para los demás y cada cual se edifica y la iglesia se sobreedifica mejor. Aunque la Biblia nos enseña que la salvación es personal, que la relación con Dios es personal, la Biblia nos enseña que la iglesia es una comunidad en la cual debemos pertenecer. Dios nos creó para vivir en sociedad. Y sociedad no significa solamente un lugar. O sea, usted piensa en la sociedad y piensa en las personas. No, sociedad es socios unos con otros, una sociedad. Cuando dos personas hacen un convenio, hacen una sociedad. Y la palabra sociedad viene de ahí. Vivir en sociedad, asociados, unidos. Porque yo hago cosas que te aprovechan a ti, pero hay cosas que no sé hacer, que tú sabes hacer, que me aprovechan a mí.
Y así es la iglesia. Y usted lo ve en la sociedad. Algunos sirven en la salud, son médicos, enfermeros y trabajan. Algunos son choferes y mueven al médico, pero después van y se atienden con él. Y así otros construyen, otros fabrican, otros cuidan. Y así es la relación. La iglesia igual. Cada uno tiene un don de Dios y un ministerio que ha recibido de Dios y que debe servir a otros con él. Hermano, lo que vengo a proponer y que encontré en este pasaje es decirle que este pasaje está tremendo. Tengo 5 o 6 sermones hechos de este pasaje en esta semana. Me he metido en este pasaje esta semana. Mira, lo tengo todo marcadito porque no he podido. Es que hay tanta riqueza en ese pedazo de pasaje de Dios. Tuve que consultar con otros pastores amigos míos algunos detalles, algunos más conocedores que yo en los idiomas bíblicos y demás, como tu hermano Moisés, que me ayudó, me apoyó aquí. Porque verdaderamente hay una riqueza tremenda y salen, y a lo mejor la semana que viene vengo con otro mensaje de este mismo pasaje, porque es maravilloso. Pero lo que veo aquí ahora y lo que quiero escudriñar en él hoy es que todo ministro cristiano, y eso nos incluye a todos, pero especialmente también a los que ahora están ejerciendo el ministerio, los que no lo están ejerciendo, que lo ejerzan rápido, que es ministrar con lo que Dios te ha dado. Todo ministro cristiano tiene que trabajar duro en la fe, luchando según la potencia de Dios, que actúa poderosamente en nosotros. Tú como ministro cristiano tienes que trabajar duro y luchar en este ministerio de fe según la potencia, confiando en la potencia, agarrados de la potencia, viviendo la potencia del poder de Dios que actúa en nosotros poderosamente. Esa potencia de Dios actúa de muchas maneras. Actúa para anunciar el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí en los versículos 25 al 27 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. También en el 28 habla de anunciar, dice ahí en el 28, a quien anunciamos. Allí se habla de anunciar, de dar la buena noticia de que se ha cumplido la palabra de Dios, el cumplimiento, cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál? El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Dios quiso dar a conocer? Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué cosa es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis queridos hermanos, la palabra anunciar habla de proclamar, de darle una noticia a alguien. Pero ese anuncio es un anuncio que se hace a muchos. A muchos. Aparece en este pasaje desde el punto de vista de que Pablo sabía que ahora Dios había revelado por su palabra un misterio tremendo y que este misterio debía ser anunciado. Este misterio es que Cristo puede salvar a los gentiles y es su esperanza de vivir la gloria de Dios. Es un misterio que había estado oculto y que ahora ha sido revelado. Déjeme decirle que la palabra misterio aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, más de 30 veces. Los comentaristas coinciden en que esta palabra lo que quiere decir es que en el Nuevo Testamento se ha revelado a los creyentes una verdad que antes no podían darse cuenta y que estaba contenida en la Biblia hebrea que nosotros hoy tenemos como el Antiguo Testamento. El comentarista William Hendrickson dice, en la literatura paulina, un misterio es una persona o verdad que hubiera permanecido desconocida si Dios no lo hubiera revelado. El misterio es Cristo en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando en los corazones y vidas de los gentiles por el Espíritu Santo. Este misterio, dice, había estado oculto por los siglos y las edades. Dios lo ocultó. ¿Saben dónde? En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de Cristo, hablaba de la venida de Cristo, del Cristo para todas las naciones. Hablaba de todo eso, pero ellos no podían darse cuenta que estaba ahí. No lo podían interpretar de esa manera. Cuando llegó Cristo, todo se hizo luz. Se pudo interpretar correctamente. Y Dios llamó a Pablo
como un mensajero de esa verdad. Alguien que anunciaba, que escudriñaba la Escritura, que fue llevado al tercer cielo para anunciar esa verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso lo dice allá en Deuteronomio. Pero Él las quiere revelar. Cuando yo estudié teología en el seminario, nosotros decíamos, ¿qué sabemos de Dios? Sabemos lo que Él mismo ha querido revelarnos. De Dios y de su obra, solo sabemos eso, lo que Él mismo ha querido revelar. Nosotros tenemos que aprender la revelación de Dios. Y Dios nos da el Espíritu Santo. Por eso dice que fue dado a sus santos. Un misterio que ha sido revelado a sus santos, manifestado a aquellos que han creído. La persona que no es cristiana no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Pero el que ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido la mente de Cristo y acomodando lo espiritual a lo espiritual, entiende las cosas espirituales de Dios. La Biblia habla de muchos misterios revelados en el Nuevo Testamento que estaban ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero que ellos no podían darse cuenta ni entender. Por ejemplo, la encarnación de Dios en Jesucristo. Estaba revelado. Hay pasajes de la Biblia que dice que eso era un misterio revelado, Colosenses 2, 2, 3 y 9. La incredulidad de Israel en Romanos 11, 25. Otro misterio revelado es la impiedad, 2 Tesalonicenses 2, 7. Otro es la unidad de los gentiles y los judíos en la iglesia. Eso era algo que los judíos no podían entender. Pero que Efesios 3, del 3 al 6 nos dice que Dios derribó la pared que había intermedia y que nos ha dado a conocer un misterio que Él tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Judíos y gentiles podían estar en la misma iglesia y creer en el mismo Cristo. El rapto de la iglesia es otro misterio. Hay muchos, hermanos. Y entre ellos está Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio que Dios ha revelado. Solo los cristianos con la iluminación del Espíritu Santo pueden entender esos misterios espirituales y cristianos a quienes Dios quiso dar a conocer, dice la Biblia. Dios quiso dar a conocer, dice este pasaje, a sus santos. Así que, hermano, tenemos eso. Pablo tiene que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Así que Pablo es una persona que se dedica, pone cuerpo y alma a buscar, a entender, a escudriñar el misterio de Dios en la palabra de Dios. Miren, cuando en teología se habla de la obra del Espíritu Santo, nosotros hablamos de revelación. El Espíritu revela la Escritura. Inspiración. Inspira a una persona, como inspiró a Pablo y a otros, a escribir la Biblia. Eso fue, Él inspiró la Biblia. Esto es la obra del Espíritu Santo con respecto a la Biblia. El Espíritu Santo es quien ha revelado la Biblia, es quien ha inspirado a los escritores de la Biblia, y también hablamos de iluminación. Eso es, ilumina al creyente de ahora, a mí, a ti, para cuando leemos la Biblia podamos entender las verdades espirituales que encierra. Verdades espirituales que no podrían ser entendidas sin la ayuda de Dios. Porque por eso Pablo dice, porque para el que no cree, la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero para el que cree, ¿qué cosa es? Potencia de Dios, poder de Dios, dinamita de Dios. Dinamita de Dios es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un poder que dinamita tu vida, vaya. Te da una fuerza, te da verdaderamente el conocimiento de la verdad, de tu existencia, del porqué de tu vida, del porqué de cómo tú funcionas, de para qué sirves, de por qué cómo puedes lograr las cosas, de qué futuro tiene tu vida. Todo lo contiene la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esto, hermano. Tenemos que anunciar. Hemos sido llamados y Dios nos ha dado una potencia poderosa para no solamente entender la Biblia, sino anunciarla. Claro que para anunciarla primeramente hay que buscarla, hay que entender. Pero sepas algo, Dios te ha revelado a ti, a sus santos, el misterio de la palabra de Dios. Lo que estaba escondido, lo que Dios reveló a su tiempo, porque la revelación de Dios es progresiva, hermano. De acuerdo al momento exacto, Dios revela una verdad. Pero esa verdad estaba contenida ya en la Biblia, lo que no estaba a los ojos de ellos iluminada. Todo se hizo luz para Pablo el día. Miren, cuando Pablo fue un hombre que luchó contra Dios. Él se llamaba Saulo.
Saulo. Saben que hay un juego de palabras, no lo voy a decir, porque entre Saulo y Pablo, pero la S esa significan dos cosas distintas. Saulo iba camino a Damasco a matar a los cristianos. Él había pedido una carta a los fariseos para perseguir a los cristianos, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y el Señor Jesucristo se le aparece en el camino, él se cae allí, una luz del cielo, una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él se queda ciego. Ustedes saben que él se queda ciego. Y la Biblia dice que Jesucristo le dice a él, ve a Damasco, a la calle a la derecha, y allí encontrarás a Ananías, y él te dará la vista. Y le dice Dios a Ananías, va a venir aquí un hombre, pero Señor, él persigue la iglesia, pero tú recíbelo. Y él, cuando llegue aquí, cobrará la vista. Mire, hermano, eso de perder la vista de Pablo es algo interesantísimo. Porque verdaderamente lo que Dios le mostró a Pablo es que él era un hombre ciego con respecto a la verdad de Dios. Él veía de forma natural, pero a pesar de Pablo ser un hombre que desde la niñez fue instruido rigurosamente en las Sagradas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy, que era la Biblia judía, como fariseo, pues, habían sectas judías distintas. Los saduceos creían que los únicos libros bíblicos eran los 5 primeros, el Pentateuco, eran los únicos inspirados. Pero el fariseo era el que tenía el canon que tenemos nosotros hoy. O sea, el Antiguo Testamento que los cristianos tenemos hoy es el canon fariseo. Los fariseos se reunieron en la ciudad de Jania en el año 70. Allí se reunieron después que el templo fue destruido y dijeron, ¿qué sostiene nuestra religión? Nuestras escrituras. Y confirmaron que estos eran los libros. ¿Qué le aprovecha al judío ser judío? Dice Pablo en Romanos 3:3. En mucho a ellos les fue revelada la palabra de Dios. Ahí está. Les fue revelada. Y fueron inspirados para escribirla, pero no tenían la iluminación para entenderla completa. Y cuando Pablo está instruido por Gamaliel, uno de los 3 más grandes maestros judíos de toda la historia de la humanidad. Los judíos entienden que el primer gran maestro judío es Moisés, el segundo es Gamaliel y después Maimónides, en el siglo X. Gamaliel fue el maestro. Pablo decía, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Eso le daba una credibilidad tremenda, le daba, porque era un hombre instruido, pero no tenía ojos para ver espiritualmente. Quedó ciego y cuando recibió la vista, no solamente recibió la vista física, sino recibió la vista para entender los misterios. Pablo estuvo 17 años, hermanos, estudiando el Antiguo Testamento y dándose cuenta. Fue llevado, dice la Biblia, al tercer cielo por Dios y le fueron reveladas cosas tremendas, porque él iba a anunciar que Dios había cumplido en Cristo la palabra del Antiguo Testamento y cosas que ellos no entendían fueron reveladas. Que Abraham no era solamente padre de los judíos, sino que era padre espiritual, porque en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que entonces Isaac era el hijo espiritual y era la paternidad espiritual, no solamente física, no lo era Ismael. Por eso en Abraham, todo el que cree en Cristo es hijo también. Qué cosa más tremenda, qué conclusiones más espectaculares llegó Pablo estudiando, escudriñando la Escritura. Hermano, el ministro cristiano tiene que ser una persona que anuncia la Escritura, que anuncia la verdad de Dios, que anuncia según la potencia de Dios que actúa en él. Y esa potencia actúa en ti para interpretar la Biblia, el Espíritu Santo iluminándote para entenderla, para comprender la Escritura y anunciarla. El ministro del Evangelio tiene que trabajar y luchar en la fe con la potencia, el poder que Dios nos ha dado. En segundo lugar, también lo hace para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre delante de Dios. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre delante de Dios. Tremendo, hermano. Vamos al versículo 28 y 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y para eso dice, para lo cual trabajo, luchando según la potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué hace Pablo? Dice, anuncia, amonesta, enseña con toda sabiduría. ¿A quién? A todo hombre. Y su fin es que todo hombre
pueda alcanzar esta perfección, pueda ser presentado perfecto delante de Dios. ¿Qué cosa es esto de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Es que cuando somos salvados, ya nosotros no tenemos más pecado. Algunas personas piensan en ese tipo de perfección. Pero para Pablo, perfección aquí es una persona que presentada delante de Dios ha sido salvada, perdonada, regenerada por el Espíritu Santo y transformada por Él. Déjenme decirle algo. Nosotros hemos sido salvados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros y nos ha dado salvación. La salvación que nosotros hemos recibido es perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados. Llegar a ser un hijo de Dios. Somos hijos por adopción a través de Jesucristo. Y tener vida eterna. Es algo que en el momento en que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, recibe. Y no lo pierde jamás. No lo pierde jamás. Así que cuando nosotros nos miramos los unos a los otros, nosotros sabemos que a pesar de eso y de que no practicamos el pecado, seguimos siendo pecadores. Pero Cristo nos ha presentado delante de Dios perfectos. ¿Por qué? Porque cada pecado que tú tienes hoy, con el que tal vez estás luchando para ser delante del mismo Señor que te salvó y de tu Dios, una persona conforme a su verdad y a sus principios. Pero aún así, cada pecado que puedas tener hoy es un pecado que Cristo perdonó en la cruz del Calvario. Que Cristo lavó con su sangre. Y que Dios, cuando te mira a ti, te ve perfecto porque lo que ve en ti es a Cristo en ti. Hay una cosa, esto es un tema complicado aparentemente, pero no lo es si lo entendemos de esta manera. ¿Cuál pecado tienes hoy? Por ese Cristo murió y por ese lo perdonó. Así que delante de Dios tú eres presentado perfecto. ¿Por qué? Porque fuiste presentado perdonado, apto para ser adoptado, apto de aptitud con P, apto para ser perdonado y además listo para la vida eterna. Listo para la vida eterna. Ahora mismo puede venir Cristo y tú tienes vida eterna. Ahora mismo te puedes morir de un infarto aquí, morirme yo de un infarto aquí. ¡Pah! Estoy allí. Cuando mis ojos se cierren aquí, se abrirán en la presencia de Dios. ¿Tú lo crees? Y Pablo dice, yo trabajo duro, me esfuerzo por presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, no para decirle a las personas cuando va a la calle, oye, mira, tienes que dejar de hacer esto, dejar de pecar, dejar de hacer para que seas perfecto delante de Dios. No, tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Jesucristo, que en el momento que hagas eso, no importa si tus pecados fueron hasta el extremo de los cielos, de allí te recogerá Dios y te traerá a esta manada, a este rebaño bueno, santo. Porque somos santos, porque somos santificados por Dios, perdonados, limpiados, lavados en la sangre poderosa de Jesucristo. Así que por eso Pablo dice, yo trabajo para eso, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. También esa lucha de perfección tiene que ver con la Escritura. Miren, le escribe Pablo a Timoteo y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Usted sabe, ¿no? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y útil. La Escritura, ¿cuál? La cumplida palabra de Dios, que Él dice que la ha escudriñado, el misterio que es revelado. Cuando tú escudriñas la Biblia y lo encuentras ahí, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Saben qué quiere decir redarguir? Redarguir es usar el argumento de alguna persona en su propia contra. Redarguir es contraargumentar, usando incluso el argumento de otra persona que otra persona presentó. Redarguir es como el judo, usa la fuerza al contrario. La persona viene con un argumento contra la Biblia y digo, sí, bueno, te voy a explicar, y tú puedes redarguir. O sea, eso tiene que ver con corregir también. Porque dice después es útil para corregir. Dice también para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios es útil. Y dice toda la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, tú fuiste instruida en esa Escritura. Y toda la Escritura. Y déjeme aclarar algo. Cuando Pablo dice a Timoteo toda la Escritura, él está pensando en el Antiguo Testamento.
Y aunque ese texto se puede aplicar también al Nuevo, lo que él tiene en mente es el Antiguo Testamento. Porque cuando él escribió a Timoteo, todavía no el Nuevo Testamento, como lo tenemos hoy, conformado y reconocido como un canon, eso no existía. No existía. Entonces Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero él dice, a fin de, con un fin. Con un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Alguien lo recuerda? ¿A fin de qué? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Así que la perfección con la que Pablo está luchando para presentar a los hombres delante de Dios tiene que ver con salvación, con que tengan perdón, con que sean personas, porque Pablo no es el que perdona, pero les anuncia el perdón, anunciamos, amonestamos, enseñamos con toda sabiduría, dice él, para que tú obtengas perdón, seas hijo de Dios y tengas vida eterna, pero también para enseñarte la Escritura verdadera, la que puede instruir, corregir, redarguir, porque es inspirada por Dios. Pablo lucha para presentar la Biblia correctamente a ellos, porque una persona debe ser instruida en la perfección de la Escritura. Directamente por Dios, instruido en la Escritura. Directamente por Dios, instruido en la palabra de Dios, para que encuentre en ella, para que sea perfecto y enteramente preparado por la Escritura. Me encanta ser bautista, con el perdón de los hermanos de otras denominaciones, me encanta ser bautista. Porque desde que llegué a la iglesia me dieron una Biblia y todo el tiempo me han dicho, y yo he dicho y he escuchado a los bautistas decir, lee la Biblia, escudriña la Biblia, lee la Biblia. Como pastor he repetido eso tantas veces. Hermanos, lean la Biblia usted. Porque han salido muchos falsos maestros por ahí. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo y le dice eso, y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Yo no sé a quién se le ocurrió poner un titulito cuando eso se acaba y cambiar el tema. Él sigue en el mismo tema, en ese pasaje. No cambia el tema. Cuando él dice después, sí, porque las Biblias nuestras tienen titulitos, esos titulitos en negrita no vienen en la Biblia original. La Biblia más antigua no incluían eso. Y ahora se los ponen. Yo me olvido de esos titulitos porque si no me embarco. Mire, usted vio que yo leí hoy y usted dice, ¿por qué el pastor leyó el versículo 24 al 10? Hay un titulito en el medio. Pues tengan cuidado, porque la Biblia no fue escrita con eso, fue escrita seguida. Tan seguido que el griego ni siquiera tenía coma, ni punto, ni separación entre las palabras. Es una cosa privada. Y cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, dice, yo te insto delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que prediques esa palabra, que prediques la palabra. Y el énfasis ahí no es que prediques, sino que lo que prediques sea la palabra. ¿Por qué? Porque han salido muchos por ahí engañadores, hermano, muchos falsos maestros. Y miren, se amontonan. Porque la gente tiene picazón de oír. ¿Pero qué quieren oír? Conforme a sus propias concupiscencias. Quieren oír fábulas. Quieren oír que tú les digas, oye, mira, tú eres bueno. Y tú quieren oír, no te preocupes. No tienes que dejar tu pecado. No te preocupes, no tienes que arrepentirte. La gente no quiere oír la verdad de Dios. Por eso hace falta predicadores y ministros que prediquen la verdad de Dios. Que la sepan, que la escudriñen, que la conozcan. Que se iluminen espiritualmente con la verdad de la Escritura y presenten perfectos en Cristo Jesús a todo hombre con una enseñanza bíblica real. Escudriñe usted la Escritura por usted mismo. Escudriñe usted la Escritura por usted mismo. Yo soy un lector, muy lector. Me encanta leer. Así que cuando yo llegué a la iglesia y me encontré con la Biblia, me convertí en un lector de la Biblia. Antes de leer la Biblia yo había leído a pie de 50, 60 o 70 libros distintos de la literatura universal. Me había leído siendo muy joven clásicos gordos de esos que otros jóvenes no se leían, pero yo me los leí. Y cuando me encontré la Biblia, estudié mucho la Biblia y leí. Y yo incluso no era todavía cristiano, yo participaba en concursos de Biblia en la iglesia y ganaba, porque sabía mucho Biblia. Y en una oportunidad, teniendo yo dudas de un pasaje, ya yo era un predicador en la iglesia y todo, de un pasaje, mi pastor, que tenía su librero en su cuarto, y que yo no tenía dominio de sus libros,
se me aparece con un comentario de Bernard Harvey Carroll sobre el Génesis para aclararme el asunto. Y digo, oye, mira que, oye, pero yo nunca había visto un comentario bíblico. Yo nunca había visto un comentario bíblico. ¡Wow! Si aquí todo está explicado. El comentarista se mete en el pasaje, lo explica, dice las procedencias, las palabras. Aquello era algo maravilloso. Y yo, chico, ¿por qué no me diste esto antes? ¿Por qué no me diste esto antes? Bueno, no recuerdo que mi pastor me haya contestado, pero yo con el tiempo le di gracias a Dios que mi pastor no me dio ese comentario antes. Por eso yo a ningún miembro de iglesia le doy comentarios de la palabra de Dios. Ni le doy diccionarios de la palabra de Dios. Cuando ya quieren prepararse para ser maestro, para ser líder, le digo, mira este comentario, mira esto, para que añadas a tu conocimiento previo de la sola Escritura. El cristiano que se convierte a Cristo, el que llega nuevo a la iglesia, lo primero que necesita, lo único que necesita es Biblia pura, Biblia pura. No comentarios, no libritos, no. Necesita primero la Biblia para que después cuando haga su fundamento de su conocimiento de la Biblia, solito con su Dios, con su Espíritu Santo explicando de la Biblia, nadie lo engañe con doctrinas falsas. Porque los comentaristas son seres humanos que se equivocan. Porque los que explican la Biblia, como yo también le explico, me equivoco. La única verdad es la Escritura, hermano. La única verdad está en la Escritura. Y la persona necesita leer la Biblia, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo te la explica. Así que ¿qué hago yo explicándote nada? Tú tienes que escudriñarla, buscarla. Claro, ya después los que hemos escudriñado, los que hemos buscado, entonces también aprendemos unos con otros. Y tenemos debate. Y le digo, sí, pero mira, yo con Moisés esta semana, oye, pero yo creo que dice esto. Y él me dice, no, Carlos, estás forzando eso. Mira, dice tal cosa. Sí, pero mira esto otro. Y discutimos la Biblia. Y aquí yo vengo y la predico y le enseño. Y usted tiene una Biblia ahí, la lee y se da cuenta si yo digo la verdad o no. De su conocimiento de la Biblia. Si no sabes Biblia, cualquiera te engaña. Por eso dice la Biblia aquí, miren, aquí mismo. Versículo 4, versículo capítulo 2. Y esto os digo, lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y dice después el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas. Engañadores hay muchísimos, hermanos. Y usted necesita leer la Biblia. Desconfíe de cualquier iglesia, grupo cristiano, denominación, lo que sea. Que cuando usted llega, le dice, no, tú no entiendes la Biblia por ti mismo, no tenemos que explicarte todos los detalles. Claro que no va a entender todos los detalles por sí mismo en el principio. Y está bien que usted reciba clases y ayuda, pero desconfíe si a usted le ponen por encima de la Biblia cualquier otra cosa. La Biblia está primero. La Biblia debe ser leída, usted debe escudriñarla. Y la Biblia nos enseña a ella misma que el Espíritu Santo le va a alumbrar a usted y le va a enseñar todas las cosas. Y puede ser que usted de pronto, interpretando ahí solo, puede ser que tenga errores y necesita que otra persona le diga, sí, pero mira este otro pasaje, porque usted lee uno solo. Bueno, eso está bien, para eso están los maestros de la Biblia y en la iglesia. Pero la Escritura, hermano, usted debe prepararse en ella. Y Dios quiere que usted se presente perfecto delante de Él en doctrina, en sabiduría, en enseñanza. Dice después, también en la misma carta a Colosenses, en capítulo 4, versículo 12, hablando de Epafras, que era el pastor de ellos. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando especialmente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Perfectos y completos. Y dice también entonces después aquí en el capítulo 2, cuando habla de que cuidado con los que los engañan, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. ¿Saben qué significa eso? El hombre sin Cristo está incompleto espiritualmente, separado de Dios. Y mentalmente también está separado de Cristo, desconoce la verdad de Dios. Desde la caída de Adán eso pasa. Desde la caída de Adán el hombre está incompleto. Incompleto espiritualmente porque está separado de Dios, incompleto mentalmente porque desconoce el plan de Dios. Pero cuando llega a Cristo, el hombre encuentra que de pronto es completo, porque espiritualmente ya está listo, porque tiene el Espíritu Santo
y tiene la interpretación de la Escritura, mentalmente tampoco es incompleto. Miren, por ahí hay una canción muy linda, me encanta, desde el punto de vista de su calidad, y a mí me encanta, pero siempre que cuando voy a ver coro digo, ay caramba, ¿por qué le pusieron ese coro? ¿Cómo se llama esa cantante? Ya no me acuerdo el nombre de la cantante. Dice, que después dice, y ya estaré completo en él. ¿Cómo es que ustedes los cantan? Estaré completo en ti. ¿Eh? Sí, en nuestra iglesia hace tiempo que cambiamos el completo por otra palabra, porque realmente no es después, no es cuando venga Cristo que ya yo estaré completo en él. Hoy, la Biblia dice que ahora usted está completo en Cristo Jesús. Completo. Interprétese completo como que ya a usted no le falta nada para ir al cielo. Para ser salvo no le falta nada. Todo lo que hacía falta ya está completo. Estamos completos en Cristo, hermano. Usted está arreglando todas sus cosas para viajar y dice, completo. ¿Se acuerda de aquella frase famosa? Completo para Camagüey. Completo para Camagüey la gente de la UMAP, que se la dan para la zafra. Eso era arriba que te vas completo. Pero el completo aquí es que ya en Cristo todo lo que hacía falta para que tú estés completo espiritualmente y mentalmente se ha logrado. Ahora, nosotros tenemos también nuestra parte de escudriñar, de buscar, de crecer en Cristo Jesús. Hermano, todo ministro de Cristo debe luchar, debe trabajar duro en la fe, según la potencia, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Y en tercer lugar, eso es para alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento del misterio de Dios. Para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Miren que hemos venido diciendo tres cosas importantes. Estás completo, esa potencia de Dios actúa en ti. Esa potencia de Dios actúa en ti para anunciar el cumplimiento de la palabra de Dios. Para anunciar el cumplimiento, un misterio que Dios nos ha revelado y que debe ser anunciado. Y para presentar entonces perfecto en Cristo Jesús a todo hombre delante de Dios mismo. Pero también para alcanzar algo, todas las riquezas del pleno entendimiento. Dice el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Hay riquezas gloriosas en el misterio de que Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Después, en el capítulo 2, del 1 al 3 dice, pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en Odisea y por los que no me han visto, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Quiero hacer notar algo. Acabamos de decir nosotros que nosotros estamos perfectos y completos para ser presentados delante de Dios. Para ir al cielo, usted está completo y perfecto. El ladrón de la cruz tuvo una conversación con el Señor. Solo le dijo una cosa: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí mismo el Señor le dijo: estás perfecto y completo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque has sido perdonado. Y como has sido perdonado, eres hijo. Y como eres hijo, vas con el Padre a su casa. Una persona solo tiene que hacer eso. Pero esa persona se perdió todas las riquezas que nosotros en este mundo podemos encontrar en Cristo Jesús. Las riquezas sí no las tienes todas ya. Tienes que alcanzarlas. Están a tu alcance, pero tú tienes que alcanzarlas. Tienes que tomarlas. Tienes que tomarla. Por ejemplo, hay riqueza en la Escritura, riqueza del conocimiento. Si usted no lee la Biblia, se pierde esa riqueza. Hay riqueza en la oración. Si usted no ora, usted se pierde la riqueza. Aquí se habla de riqueza, miren, riqueza de la gloria de este misterio. O sea, la riqueza de gloria que hay en Cristo Jesús. Dice una riqueza gloriosa en una vida con Cristo. Hermano, si usted ha experimentado lo que es una vida gloriosa al lado de Cristo, sabe que eso es una riqueza, que eso es un tesoro. Habla de las riquezas del pleno conocimiento. En el capítulo, versículo 2, ahí capítulo 2, dice, las riquezas del pleno entendimiento. El pleno entendimiento
de conocer el misterio, el pleno entendimiento. Hay una riqueza en escudriñar, estudiar, en buscar, también en ver lo que otros han investigado, que eso es leer un libro tal vez, que otros han pensado, que otros escudriñaron, en debatir sobre la Biblia y conocer esos tesoros tremendos del pleno entendimiento, porque es plenitud de entender. Por eso usted, cuando tenga una duda sobre la Biblia, escudriñe, pregunte, llénese del pleno entendimiento. Hermanos, hay personas que les gusta más esto, otros que no, pero lo que es importante es el pleno entendimiento de todos los detalles, de todas las cosas, de todas las verdades. Qué importante es. Y dice también otro tesoro, otra riqueza, la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría es ese don de Dios que te permite a ti vivir y responder a cada situación de tu vida según la verdad de Dios. Es la aplicación a la vida cotidiana de la verdad aprendida y del pleno entendimiento. Es llevar el conocimiento del misterio a la vida práctica. Es poder tomar decisiones correctas porque sean guiadas por Dios, porque la aprendiste de Dios. Riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, riqueza de la gloria, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Riqueza del pleno entendimiento, entendimiento. ¿Saben que entendimiento hay una palabra griega? Sunesis. ¿Sabe qué significa eso? Aplicación cotidiana de principios bíblicos. No basta con el conocimiento del misterio revelado. ¿Saben qué dice el comentarista MacArthur de esto? El Nuevo Testamento concluye que el conocimiento de la verdad y la puesta en práctica de la misma, eso es un pleno entendimiento. El conocimiento de la verdad y la puesta en práctica de esa verdad. Tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mire, hermano, que usted sea el privilegiado a quien Dios le ha revelado los misterios. Miren, hay muchísimos misterios de Dios en la creación. Los científicos, de todo tipo, en todos los aspectos, los antropólogos, los sociólogos, están investigando, y descubrieron, por ejemplo, la electricidad. Eso no es algo que alguien creó, eso estaba ahí, Dios lo hizo. Descubrieron los misterios de por qué una persona no se cae. Si vive en Cuba y el mundo es redondo y estamos parados de lado, ¿por qué no nos caemos? La gravedad. Ahí estaba Newton ahí con su manzana, descubriendo la gravedad. ¿Por qué la Tierra está ahí y no se cae? La interacción de los cuerpos celestes, la ley de la gravitación universal. ¡Wow! Tremendo. Misterios. Los hombres están descubriendo por qué las aves vuelan, cómo vuelan, cómo puede el hombre volar. Inventaron el avión. Los hombres descubren cosas maravillosas. ¿Cómo viaja mi voz hasta ti? ¿Cómo llega mi voz hasta ti a través de ondas? Y si esas ondas nosotros podemos también amplificarlas y pueden llegar más lejos, modularlas y pueden llegar a otros lugares, y surgió la radio, las telecomunicaciones. Y hoy usted dice, aquí en este pedacito, entre esta mano y esta mano, hay 1 millón de gente hablando ahí. Solo usted necesita un receptor. Usted pone un teléfono ahí, un receptor. Si es un canal de televisión, usted una antena, la pone aquí y entre este pedazo capta. Solo necesita un receptor que sea capaz de captarlo. Pero es increíble. Ahora viene un virus, vamos a inventar una vacuna. Los hombres saben que pueden investigar, buscar los misterios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. La gente investiga. Pero también están los misterios espirituales de Dios. Las verdades espirituales. Cada vez que alguien diga, ¿por qué a mí me pasa esto? Eso es desconocimiento de verdades espirituales. ¿Por qué tuvo que suceder? Es desconocimiento de verdades espirituales. Pero qué bueno es cuando usted dice, ¿qué propósito tiene Dios con esto? Y yo lo voy a investigar. Y yo voy a orar. Y yo voy a escudriñar. Porque usted va a alcanzar la riqueza de algo. Y yo voy a buscar en la Biblia qué respuesta tiene Dios para una situación como la que estoy viviendo yo. Y yo voy a entender y yo voy a orar para que Dios me dé conocimiento y Dios me revele a través de la Biblia, a través de las circunstancias, a través de la oración, del Espíritu Santo, la verdad de Él.
alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, hermano. Para alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, tesoros escondidos, dice, en Cristo están escondidos los tesoros. En Cristo, dice el versículo ahí, al final del 2 y del 3, dice, y de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, pero busca a Cristo, que en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las leyes, de la gravedad, sino también de la palabra de Dios, espiritualmente, alimentarse. Los misterios, las verdades de Dios, las verdades de Dios. Concluyo, hermano. Hemos hablado y hemos propuesto esta maravilla de que todo ministro cristiano, todo cristiano, todos nosotros que tenemos un ministerio, tenemos que trabajar duro, luchando según la potencia de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Luchando, pero no solos, porque hay una potencia de Dios que actúa poderosamente en nosotros. ¿Para qué? Para anunciar el cumplimiento de la palabra de Dios. Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, primero yo y después presentar a otros perfectos en Cristo Jesús. Y para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento del misterio de Dios. Queridos hermanos, nadie os engañe. Vuelvo al versículo 4 del capítulo 1. Del capítulo 2. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el versículo 8. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sé tú un ministro que se llena del poder de Dios, que escudriña la palabra, que busca en la palabra, que está apto para toda buena obra. Sea usted una persona que anuncie a ese Cristo glorioso, esperanza de gloria en nosotros, que se presenta y presenta a otros perfectos delante de Dios, salvos, completos. Una persona que busca los tesoros maravillosos que hay en Cristo Jesús y se llena de esos tesoros y es rico espiritualmente, rico espiritualmente. Pablo dice, para lo cual también trabajo. Ese versículo 29, hermano. Para lo cual trabajo. ¿Saben que ahí trabajo significa trabajar arduamente hasta el cansancio, hasta el agotamiento? Es un trabajo duro. Dice luchando. Luchando. ¿Saben cuál es la palabra griega ahí? Usted le va a sonar a una palabra castellana. Usted le va a sonar una palabra castellana porque el castellano viene del latín y del griego. O sea, siempre dicen, el castellano viene del latín, pero también viene del griego. La palabra luchando ahí es la palabra griega agonizomai. Agonizomai. ¿Le suena una palabra en español? Agonizar, ¿verdad? Pues sí. Pablo lo que está diciendo ahí es eso. Para lo cual también trabajo y agonizo. Según la potencia de Dios. ¿Qué quiere decir él con agonizo allí? Porque las palabras con el tiempo van cambiando un poco su significado. Ese término que él usa ahí, hermano, lo toma, ¿sabe de qué lugar? El estado de ánimo, de la condición del atleta de las Olimpiadas de aquellos tiempos cuando corría la maratón. Agonizo. Ese agonizar ahí es cuando ese atleta está corriendo, luchando, agonizando para llegar a la meta. Cuando de pronto tiene dolores en los músculos, ya tiene una sed arrebatante, ya no puede. Si usted ha sido atleta, alguno aquí ha sido atleta y los atletas de alto rendimiento, no se piense que ese ciclista que corre ahí a los 200 kilómetros llega, no, ese tipo desde el kilómetro 100 ya tiene unos dolores en los músculos que no puede más. Ya todo el cuerpo lo tiene, tiene momentos de colapso, se entumece. Mire, usted ha visto los corredores, eso cuando llegan a la meta en las Olimpiadas, que ya llegan, ahí se caen. Y parece que cuando vienen corriendo los últimos metros vienen enteros, pero cuando ya llegan, se caen en el piso porque ya viene la fatiga muscular, ya no pueden más. Le duele todo. En estos días yo veía un programa de fútbol y había un ciclista que decía, los atletas, los futbolistas suelen ser las personas que más fingen para que los árbitros les paguen los juegos, el cansancio. Los que más fingen.
Están corriendo 90 minutos nada más y parece al final ya que están así. Dice, eso no es posible. Y un ciclista corre en el Tour de Francia, está casi 20 días haciendo más de 200 kilómetros diarios. Se les entumen las manos, los dolores son tremendos, no pueden dormir por las noches llenos de dolores. Y al otro día se levantan, vuelven a coger la bicicleta y vuelven a salir otra vez. Cuando Pablo dice aquí agonizo, se refiere a ese atleta que ya parece que va a colapsar, pero que le quedan 10 kilómetros todavía. Y que sigue corriendo y que parece que lo lleva es la inercia ya. Le duele todos los músculos, ya está, se le entumecen las manos, le duele todo, tiene sed, tiene cansancio, pero continúa porque prosigue la meta, al supremo llamamiento de Dios. Hermano, lo que quiero decirles con esto es que tenemos una potencia de Dios que actúa poderosamente en nosotros, el Espíritu Santo. Pero que también el creyente, para vivir en Cristo, para ministrar a otro, también tiene que trabajar duro hasta el cansancio y el agotamiento, y que tiene que agonizar luchando, agonizar con dolor en los músculos, sin aliento, con profundo cansancio, con ya a veces cansancio hasta mental, pero no importa, porque lo hacemos según la potencia que actúa poderosamente en nosotros, la dinamita de Dios que está en ti. Entonces, hermano, Dios espera que tú seas ese ministro. Hay una potencia de Dios actuando poderosamente en ti. Sé entonces un ministro que lucha, trabaja y lucha para hacer el trabajo de fe que Él ha puesto en nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Nosotros estamos delante de tu presencia, Dios. Y te damos muchas gracias porque hemos predicado tu palabra, oh Dios. Rogamos, oh Dios, que esta palabra sea poderosa en nosotros, según la potencia tuya, Señor. Y que nosotros podamos, oh Dios, ser ministros competentes, que trabajan, que luchan conforme a la potencia de Dios que actúa en nosotros. A la potencia tuya en nosotros, a esa dinamita, conforme a esa dinamita actuemos, trabajemos y luchemos. Ayúdanos, Padre, para ser esos ministros delante de ti. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.